Tierra que no duerme. Soy Martín Pérez, y aunque mi acta de nacimiento dice que tengo 46 años, en realidad me siento siglos más viejo desde la noche en que el Panteón de Santiago Mezquital me mostró que los muertos también caminan. Llevo 14 años siendo cuidador y sepulturero del cementerio municipal, un terreno polvoriento a las afueras del pueblo, rodeado por mezquites que silban cuando el viento desciende de la sierra. Siempre elegí el turno nocturno porque el silencio es más honesto que la charla de los vivos. Después de enterrar a más de 2000 personas, creí que ya nada podía sorprenderme. La rutina era sencilla: revisar las rejas, pasar lista a los cientos candados de los mausoleos y alumbrar con mi linterna las veredas de grava donde a veces merodeaban coyotes. Todo cambió en mayo de 2022. La tierra de la tumba 3B, una fosa humilde cubierta apenas con una cruz de ocote, apareció revuelta como si alguien hubiese escarbado con desesperación. Pensé en perros callejeros, pero no había huellas ni basura mordisqueada. Al día siguiente, idéntico desorden. La tierra respiraba, inflada y agrietada, como si algo se moviese desde abajo. Reporté la anomalía al administrador, don Aurelio, un hombre práctico que solo me pidió rellenar la fosa y colocar un cerco de malla ciclónica alrededor de las tumbas vecinas. Obedecí, clavando estacas a medianoche, mientras el foco amarillento de la caseta titilaba entre polillas. Sin embargo, la madrugada siguiente hallé la malla cortada y la tierra removida de nuevo, más profunda, como si manos obsesivas trabajaran sin descanso. Bajo la luz fría de mi linterna descubrí algo que me heló: un mechón largo de cabello infantil, enredado entre los terrones. A partir de entonces dejé de pasear por el panteón, lo patrullaba con la linterna pegada al pecho y la escopeta de sal que usábamos para espantar animales grandes. Cada crujido de rama era un disparo en mi imaginación. 13 noches pasaron sin que pudiera dormir ni de día ni de noche. El mechón desapareció, pero en su lugar quedaron huellas diminutas de pies descalzos que se perdían frente a la bóveda vieja, clausurada en 1985 tras el derrumbe de un nicho. Allí nadie entraba desde entonces. El 20 de mayo decidí terminar con el misterio. Apagué la caseta, me escondí tras el ángel de mármol que protege a los niños difuntos y esperé. El reloj marcaba la 1:21 cuando escuché el susurro, el roce de uñas contra la tierra. Avancé. Allí estaba él, agachado, excavando con los dedos como un topo. Un muchacho escuálido, quizá 13 años, con un camisón gris desgarrado. Su piel parecía harina mojada. Me aventuré a hablarle, pero mi voz murió en la garganta. El chico giró la cabeza y el crujido de sus vértebras sonó como ramas secas. Entonces comprendí que el hoyo bajo sus rodillas no era un simple boquete, era un túnel que exhalaba un olor húmedo y ferroso, similar al de las minas abandonadas. El joven hundió el brazo hasta el codo, palpó algo y esbozó una sonrisa sin labios. Retrocedí y tropecé con una lápida. La linterna rodó. Vi al muchacho emerger con la tapa de un féretro infantil, carcomida, con el vidrio astillado desde adentro. El aire me faltó. Corrí hacia la reja, pero un estruendo me detuvo. La campana de los difuntos, oxidada desde los 90, repicaba sola. Me quedó claro que aquello no era humano. Una hilera de figuras se recortó contra el resplandor lunar. 5, 6, tal vez más, todos niños, envueltos en harapos, con las cuencas hundidas. No caminaban, se deslizaban sobre la grava, susurrando un quejido parecido al viento. Sin recordar cómo llegué, me vi empujando la puerta de la bóveda clausurada. El candado colgaba abierto. El hedor dentro era insoportable. Vela rancia, polvo y carne macerada. Bajé los escalones iluminando santos ennegrecidos. Llegué a la cripta central, 14 nichos vacíos, y en el piso, una fosa recién abierta. Sobre el borde descansaba la mitad de una muñeca de trapo. Entonces lo oí. Un llanto amortiguado brotó de la fosa como agua subterránea.
Algo frío oprimió mis hombros y me obligó a asomarme. Vi cráneos pequeños, huesos envueltos en sudarios y entre ellos, la cabeza perdida de la muñeca con sus ojos pintados de azul brillante. El llanto cesó y la mirada de vidrio pestañeó. Corrí escaleras arriba, perseguido por un zumbido que temblaba en los muros, semejante al rasguño de docenas de uñitas. Al salir, el panteón estaba mudo y sin luna. Crucé la reja como un ladrón y no miré atrás. A la mañana siguiente renuncié sin dar explicaciones. Nadie creyó mi historia. Don Aurelio sugirió estrés. Igual clausuraron la bóveda y rellenaron la tumba 3B con concreto. Me refugié en casa de mi hermana, pero el silencio nocturno ya no me pertenece. En cada siesta o madrugada, escucho el metal de la campana y el llanto que bulle bajo la tierra. A veces despierto con las uñas negras de tierra fresca y un olor a humedad que no proviene de mi cuarto. Busqué ayuda en el padre Joaquín, me roció agua bendita y murmuró que en aquel cerro hubo un orfanato incendiado durante la rebelión cristera, cuyos niños acabaron en fosas comunes. Sus palabras no ofrecieron sosiego. Probé a dormir con la luz encendida y a tragar pastillas que me dejaban aturdido, pero el campanilleo volvía apenas cerraba los ojos. Días después, la radio local anunció que unos ladrilleros hallaron osamentas infantiles en el arroyo viejo a 1 kilómetro del panteón. Entendí que el subsuelo entero es un osario, una boca abierta. Así lo comprendí aquella madrugada interminable, cuando la oscuridad parecía un animal que respiraba y su aliento olía a tierra húmeda y niños sin nombre. Ahora vivo en otra ciudad y soy velador de un estacionamiento subterráneo. La gente muerta no conduce autos, pensé. Sin embargo, a las 3 de la mañana escucho pasitos descalzos entre los pilares de concreto. Entonces recuerdo que, por más que uno corra, la tierra siempre te sigue. La fosa impía. No soy de los que creen en aparecidos, pero desde la noche en que abrí aquella tierra, dejé de dormir sin la luz encendida. Me llamo Jorge Luna, tengo 42 años y hasta hace poco trabajaba como cuidador en el Panteón San Miguel, a las afueras de Xalapa, Veracruz. Entré en marzo de 2023, cuando la fábrica de piezas electrónicas donde soldaba placas cerró. Un amigo del ayuntamiento escuchó que el viejo sepulturero se había jubilado y creyó que el cementerio era un sitio tranquilo para alguien que solo deseaba un sueldo estable. Acepté porque la muerte ajena, pensaba, no muerde. Las primeras semanas solo hubo rutina: cortar maleza, limpiar nichos, llevar registros al LIC. Mateo Roldán, el administrador. Él archivaba todo 2 veces, en una libreta de tapas negras y en un programa obsoleto que corría en una computadora polvorienta. Era de pocas palabras pero meticuloso. Si alguien preguntaba por una tumba de 1930, él podía decir cuántas veces la habían visitado. Una tarde húmeda de octubre me indicó que cavara una fosa en el cuadrante norte, la parte más antigua y olvidada. Me extrañó porque los nuevos entierros se hacían al sur, donde el terreno es firme. Anotó el lote en su libreta, me entregó el croquis y dijo sin levantar la vista: debe estar lista en 48 horas. El suelo cedía demasiado fácil, casi como arena removida. A medio metro golpeé con la pala algo duro y hueco, no madera sino metal. Descubrí la mitad superior de un ataúd de acero, sin corrosión evidente. Revisé el registro. Aquel punto figuraba como vacante. Llamé al licenciado. Llegó, miró el ataúd como si ya lo hubiera esperado y ordenó que lo tapara y siguiera cavando en otro lado. No te metas, murmuró, y se marchó con la libreta apretada contra el pecho. Aquella noche me venció la curiosidad. Regresé con la linterna del celular y retiré la tierra hasta dejar expuesta la tapa. No había candados, bastó palanquear con la pala para abrirla. El hedor no fue insoportable, apenas un tufo rancio. Dentro yacía un hombre alto, con traje, gris de corte reciente. La piel, aunque cerosa,
Aún conservaba rasgos nítidos. Incluso la barba parecía recién recortada. En la muñeca colgaba la pulsera plástica típica de los hospitales, sin nombre visible. No podía llevar allí ni un mes. Subí trastabillando la escalera de cuerda. Pensé en la policía, pero antes consulté al licenciado. No contestó su celular. Volví al cuarto de herramientas. Al cerrar la puerta escuché a lo lejos un golpe sordo de metal contra metal, como si alguien hubiera cerrado la tapa que yo dejé abierta. A la mañana siguiente presenté un reporte en la comandancia. El oficial de guardia soltó un suspiro, escribió sin interés y prometió enviar una patrulla. Vinieron al caer la tarde. 2 agentes jóvenes. Les mostré la tumba. Encontraron el ataúd otra vez cubierto de tierra, con el montículo perfectamente alisado, como si nadie lo hubiera tocado. Pensé que enloquecía, hasta que uno de los policías se agachó y halló, aún húmedos, restos de cal fresca entre los terrones. Tomaron fotografías, botaron tierra, abrieron el féretro y vieron lo mismo que yo. Pero apenas anotaron el hallazgo, sus radios crepitaron, recibieron una orden y guardaron silencio. Me dijeron que se encargaría la fiscalía y se marcharon sin retirar el cuerpo. Esa noche los candiles del pasillo que conducía a la bodega parpadearon hasta apagarse. Escuché pasos arrastrados entre los nichos y un murmullo que jamás descifré. Desde la ventana vi una camioneta negra estacionada fuera de la reja. Las luces se apagaron cuando intenté acercarme. El vehículo se perdió entre la neblina que sube del río. Antes de amanecer, alguien rayó la puerta de mi caseta con tiza blanca. Un círculo dividido por una cruz torcida, símbolo que nunca había visto. Pregunté al licenciado por el extraño entierro. Me recibió en su oficina, las persianas bajadas. Sobre el escritorio estaba la libreta, abierta justo en la página donde debería figurar el lote. El renglón ahora mostraba un nombre escrito con tinta nueva: Tomás Altamirano, inhumado 7 de octubre de 2023. Él afirmó que todo estaba en orden y me advirtió que dejara de hacer preguntas si quería conservar el empleo. A los pocos días, celebraron el sepelio previsto. Un cajón de pino burdo acompañado por media docena de deudos silenciosos. El sacerdote pronunció una homilía breve. Yo sostenía la cuerda mientras el ataúd bajaba. Sentí que pesaba demasiado. Cuando tocó fondo, brotó por un resquicio un líquido oscuro, casi negro, que olía a formol. Uno de los deudos, un hombre calvo con traje raído, me observó fijamente y sonrió. Esa misma noche, volví a la fosa de metal. Había desaparecido. En su lugar quedaba un hueco relleno con cal y restos de huesos animales. Las huellas de neumáticos marcaban la arcilla húmeda. Corrí a la oficina. La computadora mostraba una pantalla azul, como si alguien la hubiera apagado de forma brusca. La libreta ya no estaba. Al amanecer siguiente encontré la caseta revuelta y sobre mi catre, la pulsera plástica del cadáver, aún resbalosa. Decía: Altamirano, Tomás, donación anatómica. Dentro había enrollado un recibo del crematorio municipal con el nombre Roldán como firmante. No necesitaba más para entender que el licenciado ocultaba algo turbio, quizá una red de minaratientos, cuerpos robados o tráfico de órganos. Denuncié otra vez. El agente que me atendió bajó la voz y me confió que varios cuerpos se habían extraviado de la morgue regional. Todos eran donantes registrados que, según expedientes, habían sido incinerados. Esa misma tarde el licenciado no volvió a su despacho y la oficina quedó clausurada con cintas de asegurado. Creí que era el final, pero la verdadera pesadilla comenzó cuando regresé a mi cuarto. Mi perro, Rango, yacía degollado junto a la puerta. En la pared escrita con la misma tiza blanca la frase: «Cava tu silencio». Empaqué lo poco que tenía y me largué rumbo a Puebla, donde un primo me ofreció un colchón en su taller mecánico. Llevo 8 meses lejos, y sin embargo cada madrugada, entre el sueño y la vigilia, escucho el chirrido de una tapa metálica, deslizándose
y veo los ojos opacos de aquel desconocido abrirse bajo la luz temblorosa de mi celular. A veces despierto oliendo formol. He intentado convencerme de que todo fue crimen humano y nada sobrenatural, pero hay noches en que la lógica se desmorona. Pienso en el círculo con la cruz torcida, en la cal, en el peso imposible del ataúd de pino, en la sonrisa del deudo calvo. Me pregunto cuántas fosas vacantes ocultan historias parecidas y cuántos cuidadores como yo callan para seguir cobrando el sueldo. Si cuento lo ocurrido, es porque temo no ser el último. Tal vez usted visite un cementerio y vea tierra, removida donde no debería haber nada. Antes de curiosear, recuerde mi relato. Hay secretos que respiran bajo la tierra y manos dispuestas a silenciar a quien los descubra. Lo que llamó mi nombre aquella noche en Xalapa todavía anda suelto, vestido de traje gris, esperando que alguien vuelva a desenterrarlo. Yo, por mi parte, he aprendido la lección. Jamás volveré a hundir una pala donde la muerte decide esconder sus mentiras. La fosa que respira. Me llamo Eugenio Ríos y desde inicios de 2022 soy el cuidador nocturno del Panteón de Santa Lucía, un camposanto polvoriento que se esconde en los márgenes de Fresnillo, Zacatecas. Vivo en una caseta adosada al muro poniente, una cama de fierro, una hornilla y un escritorio lleno de cuadernos donde anoto cada detalle de la noche. Llegué a este empleo buscando silencio. Lo que encontré fue un eco que todavía me persigue cuando intento dormir. El trabajo es sencillo, en apariencia. A las 11 cierro la reja de herrería, recorro las 8 manzanas de tumbas con una linterna LED y verifico que ninguna veladora encendida pueda provocar incendio. La tierra huele a flores marchitas y a óxido. A veces los coyotes aúllan desde el cerro. Otra sopla un viento tan frío que las cruces metálicas gimen como bisagras viejas. Con el tiempo la negrura se vuelve una manta familiar y uno aprende a distinguir lo real de los susurros de la imaginación. Todo cambió la madrugada del 15 de marzo de 2025. Eran las 2:10 cuando vi, al fondo de la sección más vieja, una silueta encorvada que parecía escarbar con las manos desnudas. Pensé en un ladrón de reliquias. Los drogadictos suelen arrancar placas de bronce para venderlas como chatarra. Apunté la luz, pero el haz solo iluminó polvo suspendido. La figura se había esfumado en un parpadeo. Me convencí de que el cansancio jugaba conmigo. 2 noches después, a la misma hora, el espectro regresó. Me escondí tras un mausoleo y observé. La linterna temblaba en mi mano, así que mantuve el haz bajo. Lo que vi me heló la sangre. Un cuerpo altísimo, casi humano, delgado al punto de la inanición. Sus brazos parecían cañas secas y sus uñas, negras y largas, arañaban la tierra con una urgencia hambrienta. Cada rasguño dejaba escapar un olor rancio, mezcla de metal y suelo mojado. No emitía voz alguna, solo un resuello parecido al siseo de carbón recién encendido. Al amanecer, inspeccioné el lugar. Encontré un pequeño montículo removido frente a la lápida de Bruno Ortiz. Nada raro, salvo la inscripción, 1950-2026. Sentí un tropiezo en el estómago. Estamos en 2025. Creí que el último dígito era un 0 erosionado, pero la fecha se leía con perfecta nitidez. Busqué el nombre en los libros parroquiales que conservo en la caseta. No existía ningún Bruno Ortiz enterrado allí. La sepultura era oficial, sellada con concreto desde 1999. Pero en el registro se mencionaba un NN masculino, 12 años. El desconcierto se pegó a mi pecho como una garra. Durante la semana siguiente, la sombra apareció todas las madrugadas, siempre clavada en la misma tumba, agrandando un hoyo que al amanecer aparecía misteriosamente cubierto. Adelgacé de puro desvelo. Cuando lograba conciliar el sueño, soñaba un alarido bajo la tierra y un ataúd golpeando la madera a ritmo de corazón. El 1 de abril reuní valor. Cargué una pala,
Atornillé la linterna al bastón y apagué todas las luces de la caseta para que mis ojos se adaptaran. A las 2:15 busqué la silueta. Allí estaba agazapada, rasgando la tierra con furia callada. Avancé sin encender la linterna hasta quedar a 3 metros. Entonces el ser se irguió. Era incluso más alto de lo que había imaginado, con la piel tan pálida que reflejaba la escasa luna. Sus ojos carecían de blanco, 2 cuencas profundas, negras y brillantes como obsidiana mojada. Sentí que la presión del aire se hundía sobre mis pulmones. Cuando mi dedo rozó el interruptor, la criatura giró la cabeza de un tirón y me miró. No podría jurar que habló, pero supe lo que decía. No es tuya esta tierra todavía. La linterna se encendió sola, deslumbrante. El ser se deshizo en un remolino de polvo y dejó caer algo que se hundió antes de tocar el suelo. El silencio posterior resultó más terrible que cualquier grito. Amanecí con fiebre. Salí tambaleando hacia la tumba de Bruno Ortiz. La fecha final había cambiado. Ahora decía 1950, 2025. Sentí que el universo me apuntaba con un dedo descarnado. Esa tarde, en el archivo municipal, hallé un acta de nacimiento manchada. Eugenio Bruno Ríos Ortiz, nacido el 12 de mayo de 1950. Mi segundo nombre, Bruno, jamás lo uso. Mi madre lo agregó para complacer a mi abuelo y quedó en el olvido. El acta registraba mi existencia y, allí mi garganta se cerró, un apunte a lápiz apenas visible. Defunción pendiente, reposo en Santa Lucía. Aquello era una broma macabra o el diseño de algo que me superaba. Regresé al cementerio dispuesto a renunciar. Metí mis pocas pertenencias en una mochila. Mientras cerraba la cremallera, escuché pasos arrastrados frente a la caseta. Miré por la rendija. El espectro se erguía con un bloque rectangular en brazos envuelto en tela negra. Golpeó la puerta 3 veces, golpes huecos como palada en ataúd vacío. Contuve la respiración y no abrí. Después de un silencio espeso, los pasos se alejaron y el aire recuperó su peso normal. Al alba descubrí el paquete frente a la puerta, una lápida nueva, aún húmeda, con mi nombre completo y las mismas fechas recién talladas. Bajo la inscripción, una mano de dedos larguísimos marcada como sello de autor. El mensaje era claro. Mi lugar estaba preparado. Fui a la comandancia, conté lo ocurrido a un policía somnoliento. Prometió mandar una patrulla que jamás llegó. A mediodía un anciano en la plaza me lanzó una advertencia. El panteón cobra a los que miran de más. En otro momento, lo habría tomado por chisme de pueblo. Ese día me instaló otra piedra en el estómago. Aquella noche no realicé la ronda. Me atrincheré en la caseta, luces apagadas, crucifijo en mano. A las 2:15 el suelo mismo vibró, como si un corazón enorme latiera bajo las lápidas. La puerta se abrió sin toque, empujada por un viento interno. En el umbral se alzó la sombra, tan alta que el techo crujió. Avanzó un paso, y aunque no poseía labios, sentí su sonrisa fría colonizar el cuarto. Eché la mesa al suelo, salté por la ventana y corrí sin mirar atrás. Al saltar el muro trasero rasgué mi pierna con la púa de una reja, pero el dolor me sostuvo despierto mientras cruzaba la carretera con la ropa pegada de sangre y tierra. Ahora escribo esto desde un cuarto de pensión en Aguascalientes. Son las 02:14 am. Y cada noche, justo a esta hora, el teléfono vibra sin mostrar número. Contesto y escucho uñas excavando madera, luego un golpe sordo, luego silencio. Apago el aparato y permanezco sentado frente a la puerta, temeroso de que la madera respire. No intento convencer a nadie. Necesito alivianar mi cráneo antes de que la fecha en aquella lápida se cumpla. Hoy es 16 de mayo de 2025. Si alguien visita el Panteón de Santa Lucía y encuentra la sepultura de Bruno Ortiz abierta, corra. No se quede a escuchar. Algunos muertos reclaman su lugar antes de tiempo, y su convocatoria llega en forma de sombra que cava con uñas de obsidiana.
Cuando la tierra reclame mi nombre, quizá todo esto tenga sentido. Hasta entonces, cada amanecer me pregunto si bajo mis pies ya late la fosa que respira con mi futuro adentro. La tierra hambrienta. Mi nombre es Daniela Ríos y durante 10 años fui la cuidadora nocturna del Panteón de San Miguel, un cementerio viejo a las afueras de Zacatecas que se extiende como una alfombra de lápidas bajo un cielo, casi siempre, limpio, pero que por la noche parece cerrarse sobre uno, pesado y apagado. Entré en 2022, cuando las ceremonias abundaban porque la pandemia todavía dejaba ausencias frescas. Mi trabajo consistía en abrir y cerrar los portones, vigilar que nadie profanara tumbas, cavar nichos de urgencia y ayudar en las exhumaciones programadas al amanecer. Siempre me consideré práctica. La muerte era rutina. El olor de tierra húmeda un recordatorio constante de que todo termina pudriéndose. Sin embargo, aquello que empezó a ocurrir me desdibujó esa seguridad y me convenció de que no existe turno lo bastante largo para explicar lo que se esconde bajo la tierra. La primera señal llegó una madrugada fría de marzo. Conducía la vieja camioneta del Panteón destartalada, con sensores de presión en el asiento del copiloto que rara vez funcionaban, para hacer mi ronda exterior y asegurar el cerramiento trasero. Al tomar la curva junto al mausoleo de los fundadores, el tablero se iluminó con la advertencia de cinturón desabrochado, pitando insistente. Miré de reojo. El asiento estaba, como siempre, vacío. Me encogí de hombros, aparqué bajo la luz amarillenta del farol principal y revisé cables y fusibles, todo en orden. Volví a arrancar. Apenas avancé 10 metros, la alarma regresó, más aguda, casi quejumbrosa. Detuve el motor, respiré hondo y sin saber por qué, dije en voz baja que no buscaba problemas y que solo estaba trabajando. El pitido cesó al instante, como si aquel gesto de cortesía hubiese sido escuchado. Intenté bromear conmigo misma, pero al girar para retomar el camino vi la huella fresca de humedad en el respaldo, justo donde la cabeza de un pasajero invisible habría reposado. Decidí ignorarlo, aunque la memoria de esa silueta oscura sobre la tela siguió acompañándome. Días después, mientras rellenaba los registros en la oficina prefabricada que colocaron junto a la fosa común, oí un golpeteo leve detrás del panel de madera. Era un sonido seco, rítmico, similar al rebote de una canica. Imaginé roedores y me acerqué con la linterna. El golpeteo seguía, siempre 3 o 4 repeticiones y luego silencio. Cuando cedió, regresé al escritorio y encontré abierto el cuaderno de exhumaciones en la página de una niña enterrada en 1943. No había viento ni corrientes de aire que explicaran el paso de aquella hoja gruesa. Cerré el registro, aseguré la puerta y traté de concentrarme en mi papeleo, pero el rebote invisible volvió tras de mí, ahora acompañado por un leve crujido en el techo laminado, como si algo se deslizara buscando fisuras. Pasó una semana entera antes de que la rutina me regalara respiro. Esa noche llegó una cuadrilla para inhumar a un pastor belga. Los dueños insistieron en enterrarlo dentro del pequeño jardín de urnas. Yo cavé la fosa junto al muro de pirules, coloqué la caja sellada y, por respeto, la cubrí con una sábana blanca bordada que los familiares me entregaron. Terminé la última palada de tierra, limpié la losa y me quedé observando las luces de la ciudad a lo lejos. Sin previo aviso, todas las lámparas solares de la avenida interior se apagaron a la vez. El silencio se volvió tan denso que un simple parpadeo parecía estruendo. Entre sombras alcancé a distinguir que la sábana del perro estaba a mitad, de camino hacia la puerta del crematorio, arrastrándose como tirada por manos invisibles. Corrí tras ella, pero antes de alcanzarla la tela se levantó con un chasquido y desapareció tras la esquina del edificio. Al doblar no había nada, solo la puerta metálica abierta de par en par y el ahogo sofocante del horno encendido sin que yo lo hubiera puesto en marcha. Lo apagué con paso tembloroso, acomodé la sábana donde debía estar y tomé un par de fotos tanto por protocolo como para convencerme más tarde de que no había sido un sueño.
A la mañana siguiente revisé las cámaras de seguridad. A las 2:17 de la madrugada se veía una ráfaga blanca atravesar el pasillo, pero el registro se detuvo justo cuando entraba al plano. El encargado de sistemas juró que se trataba de un fallo de transmisión, mas ninguno de los otros canales sufrió cortes. No comenté más, aunque anoté en mi cuadernillo la hora exacta y un detalle que no dejaba de inquietarme. Justo antes del apagón de lámparas, el sensor de movimiento del mausoleo familiar más antiguo, aquel donde descansan los restos de un minero sin nombre, se activó 9 veces consecutivas. Las cosas empeoraron en abril, cuando me asignaron la tarea de supervisar las exhumaciones de nichos antiguos para trasladar restos al osario general. Era un trabajo delicado. Abrir lápidas estrechas, retirar huesos sin dañar urnas improvisadas, fotografiar las piezas y colocarlas en nuevas cajas numeradas. Una noche saqué los últimos restos de un panteonero del siglo XIX, al menos así lo decía la placa corroída, y los dejé sobre una camilla metálica para limpiarlos. Entonces escuché el tintineo de la pala golpeando sola contra la pared del nicho vacío. Giré con el corazón desbocado. La pala estaba donde la había dejado, recargada en el muro, pero ahora temblaba como si alguien sostuviera el mango. Me acerqué despacio, comencé a rezar mentalmente y el temblor cesó. Al tomarla sentí la madera húmeda como si hubiera sido sumergida en agua helada. Di un paso atrás y oí algo parecido a un suspiro colectivo dentro del pasillo. Un susurro sin palabras, solo un viento que sale de muchas bocas a la vez. Decidí terminar cuanto antes. Al introducir los huesos en la caja, sentí una punzada aguda en la muñeca izquierda, justo donde la piel roza la tela del guante. Se formó un hematoma morado que ardía como quemadura, y mientras lo observaba, noté la impresión clara de 4 dedos y un pulgar, demasiado pequeños para ser de hombre, demasiado finos para pertenecerme. Volví al cuaderno y marqué la fecha con tinta roja, pero cuando coloqué la tapa leí, en la esquina superior de la página, una frase escrita con la misma caligrafía que uso para firmar el turno. No es suficiente tierra. No volví a estar en paz. Empecé a sentir un olor acre de humedad estancada, que me seguía incluso fuera del cementerio. Mi ropa desprendía ese perfume turbio, aunque la lavara 2 veces. Dormía con el sobresalto de ver sombras al pie de la cama moviéndose a ritmo de canica rodante. Dejé de usar la camioneta y recorría a pie los senderos, pero el sensor de cinturón desabrochado sonaba en mi cabeza, como memoria incrustada. A finales de mayo, mientras tapaba la última fosa de la jornada, la tierra se hundió un par de centímetros bajo mis botas, algo habitual cuando la arena no ha asentado, pero esta vez sentí un tirón hacia abajo, la suela atrapada como en barro fresco. Luché por liberar el pie y, al hacerlo, la pala se derrumbó en la zanja y golpeó la madera nueva del ataúd. Se oyó un crujido y salió una bocanada de polvo negro con el mismo olor que me seguía. Retrocedí aterrada. En la línea de la grieta se distinguía una maraña de cabellos humanos, largos y canosos, que no podían pertenecer al cadáver recién sepultado porque aquella era una niña de 11 años. Logré cerrar la zanja deprisa, clavé la cruz provisional y me dirigí a la oficina para reportar el incidente. Antes de llegar, el golpeteo de canicas comenzó bajo mis pies, no en la pared ni en el techo, sino directamente bajo la tierra que pisaba. Corrí, y cada paso era acompañado por 3 rebotes huecos que me seguían como un eco macabro. Abrí la puerta metálica y el clima artificial se mezcló con el hedor de tumba abierta. Sobre el escritorio vi mi cuaderno, abierto en la página marcada con tinta roja. Al pie de aquella advertencia escrita días antes aparecía otra línea, temblorosa pero legible. Tampoco es suficiente fuego. No esperé al amanecer. Presenté mi renuncia antes de que el reloj marcara las 3. Dejé las llaves sobre la mesa y me marché sin mirar atrás. Esa madrugada conduje hasta la ciudad, con el sensor del cinturón pitando sin descanso aunque no hubiera nadie a mi lado, convencida de que el pasajero clandestino ya no cabía en la pick-up ni en ningún vehículo.
Viajaba conmigo. Dentro de mí no me siento mí, en el hueco que se abre cuando uno cede al miedo. Pocas semanas después, una infección extraña me llevó al hospital. Fiebre alta, manchas violáceas en el brazo, justo donde aquellas huellas mínimas habían quedado impresas. Los médicos no supieron precisar la causa, pero me advirtieron que, de haber demorado un día más, la necrosis habría sido irreversible. Cuento esto porque desde entonces no descanso sin despertar sudorosa, con la imagen de la tierra abriéndose bajo el colchón, insaciable. Cuento esto porque a veces, en el silencio de la madrugada, sigo oyendo la canica recorrer pasillos invisibles hasta detenerse al pie de mi puerta. Si alguien que lea estas líneas ha sentido que la tierra late o que la pala vibra sola dentro de un nicho, quiero que sepa que no está solo, que hay algo antiguo y voraz aguardando en la oscuridad húmeda. No pretende asustar con grandes apariciones, simplemente se sienta a tu lado, abrocha el cinturón y espera a que el camino se quede. Sin luz, sin luz. Desenterrado. Mi nombre es Iván Landeros y, aunque hoy vivo con la persiana siempre levantada por miedo a la oscuridad, crecí creyendo que la muerte era solo otra rutina diaria. Mi padre, Rogelio, ha sido el cuidador del pequeño panteón de San Jerónimo de las Peñas, un caserío perdido entre los cerros de Nayarit, desde 2001. De niño lo acompañaba a rastrillar hojas y encalar cruces. El olor a tierra húmeda, cal y lirio viejo quedó pegado a mi ropa como un destino que nunca quise pero que no pude evitar. A comienzos de 2023 la paz del pueblo se quebró como lápida vieja. Una mañana, mientras mi padre revisaba el predio, halló 3 tumbas abiertas de par en par. No faltaban alhajas ni vírgenes de bronce, solo los cuerpos habían sido arrancados, dejando los cajones astillados en el fondo como bocas secas. El rumor se esparció en minutos, que si brujos, que si narcos coleccionando huesos para sus supersticiones, pero nadie quería hablarlo en voz alta. En San Jerónimo el silencio siempre valió más que el coraje. El ayuntamiento, más por obligación que por interés, contrató a un vigilante nocturno, Rubén Contreras, mi amigo de la infancia, padre joven de 2 niñas y uno de los pocos que todavía me llamaba pelos por mi antiguo mechón desobediente. Rubén era puntual, discreto y confiado en su linterna de LED, parecía el tipo perfecto para espantar ladronzuelos. La primera semana todo marchó sin novedad. La segunda, sus ojos empezaron a hundirse como charcos. Una tarde, al llevarle a mi padre un termo de café, encontré a Rubén sentado contra la pared de la caseta. Tenía las manos temblorosas, la barba llena de sudor. Me susurró, con miedo infantil, que llevaba 5 noches escuchando paladas que surgían de distintos rincones del cementerio. Siempre después de las 3 de la madrugada, un clac seco de metal contra tierra, seguido del susurro granulado de la terracería cediendo. Cada vez que corría hacia el foco del ruido, hallaba la tierra removida pero ningún rastro humano, como si la pala misma se hubiera tragado al cavador. Rubén anotaba la hora y el lugar de cada evento en un cuaderno escolar. Los puntos formaban una espiral irregular que avanzaba, noche tras noche, hacia el centro del terreno, la fosa común olvidada donde yacían huesos sin nombre de la epidemia de fiebre amarilla de 1905. Siento que algo los llama, me confesó, mordiéndose el labio. Le recomendé que renunciara, pretendí reírme, pero por dentro sentí un escalofrío espeso. Las excavaciones cesaron unos días y respiramos aliviados, hasta que el 17 de abril amaneció con un vacío más hondo que cualquier tumba. Rubén ya no estaba. Hallé la caseta abierta, su chamarra colgando en el respaldo, el café aún tibio, el celular vibrando con llamadas perdidas de su esposa. Afuera, su sur oxidado permanecía inmóvil bajo el álamo. No había huellas ni notas, solo una sensación de abandono antinatural, como si el aire mismo hubiese aprendido a mentir. Reportamos la desaparición, vino la policía estatal, tomó fotos y prometió investigar. A los 3 días dejaron de contestar el teléfono. En el pueblo corrió la versión de que Rubén había huido con alguna amante, pero nadie se tragó la fábula. Él no se habría marchado sin sus hijas, mucho menos dejando su billetera en la guantera del coche.
su madre, doña Amalia, me rogaba cada tarde a la salida de la tienda que no dejara morir el asunto. Yo sentía la culpa taladrándome el estómago, porque si un amigo te confía su miedo y tú no haces nada, el miedo se convierte en deuda. La quinta noche después de su desaparición me ofrecía cubrir el turno, aunque mi padre protestó. Necesitaba respuestas o, al menos, pruebas de que la realidad seguía teniendo bordes definidos. Llevé una linterna de mano, una cámara de acción y una pala vieja, para defenderme de quién sabe qué fantasmas de carne o hueso. El viento se colaba entre los cipreses como un rezo ronco, todo olía a flor marchita y óxido. A las 2:57 de la mañana escuché la primera palada, un golpe hueco, al noreste, donde descansaban los extranjeros sin parientes. Corrí, alumbrando el sendero de grava. La tierra bajo el as temblaba, inflándose como un pulmón subterráneo. Entonces cesó, la superficie quedó lisa, sin montículos ni grietas. Un murmullo sordo, quizá mi corazón, llenaba el aire. Di un paso y el suelo colapsó un palmo, peleando por tragar mi bota. Retrocedí. Algo allá abajo había cedido como carne. Grabé todo, pero la cámara captó solo oscuridad y el jadeo frenético de mi respiración. A las 3:21 de la mañana el segundo golpe llegó desde la parte vieja, junto al osario. Esta vez distinguí una silueta contra la cruz rota del licenciado Miranda. No era persona ni sombra, era un hoyo que se movía, una ausencia que gateaba entre tumbas dejando la tierra hueca. El pánico me heló los músculos. Quise gritar el nombre de Rubén, pero la voz se me quebró en la garganta. La figura se desvaneció al pie de la fosa común. Me atreví a acercarme solo cuando amaneció. La espiral que Rubén había trazado se había completado. Todas las tumbas de la periferia mostraban surcos recientes, como si algo hubiera salido y no entrado. En el centro, la fosa común lucía abierta a medias. Bajo los tablones podridos asomaba un túnel estrecho que no estaba la semana anterior. Descendí 2 escalones de tierra y el olor me golpeó, no era putrefacción, sino tizne, como si hubieran quemado raíces y hueso. Encontré brazaletes de enequén trenzado, veladoras negras, tabaco masticado y la hebilla de la gorra de Rubén, todavía fresca de sudor. Regresé a casa con las manos entumecidas, incapaz de explicarle a mi padre lo que había visto. Él, con los ojos de quien ya se dio por vencido, me confesó que 2 hombres armados se habían acercado la tarde anterior. No dieron nombres, pidieron respeto y deslizaron un fajo de billetes sobre la mesa de la administración. Que no hubiera más rondines nocturnos, que nadie se entrometiera en lo que sucediera tras la reja después de medianoche. Dijo que aceptó porque prefería un hijo vivo a uno valiente. Yo no supe si abrazarlo o odiarlo. Desde entonces, el cementerio se convirtió en territorio de sombras. De día todo parece normal, flores nuevas, agua limpia en los floreros, pero al caer el sol la tierra exhala un vaho espeso que apaga las farolas antes de las 10. Los perros del barrio aúllan mirando la loma, y todos fingen no escucharlos. Quise denunciar, ¿pero a quién? En el Ministerio Público ni siquiera archivaron la carpeta. Sin cuerpo no hay delito, sentenció el agente. Guardo todavía la grabación de aquella madrugada. Si la reproduzco con audífonos, puedo oír un lamento dentro del golpe de la pala, un gemido de alguien tragando tierra, o tal vez la voz de Rubén pidiendo ayuda desde un pasillo que no existe. A veces creo distinguir mi nombre susurrado entre crujidos y entonces arranco los audífonos de un tirón porque temo responder. He intentado editar el audio, limpiar ruidos, pero solo obtengo frecuencias que los programas marcan como inorgánicas, picos imposibles que rompen el espectro. Mi padre ya no pisa el panteón por las noches. Aprovecha la excusa de su edad y deja el candado a medio girar para que no se quiebre el hierro, como si el óxido fuera peor que lo que se arrastra adentro. La gente del pueblo ha optado por enterrar a sus muertos en San Vicente, 10 kilómetros al sur. San Jerónimo, dicen, está enrarecido. Los comerciantes cuentan que desconocidos compran gallinas negras y aguardiente en grandes cantidades. Nadie pregunta para qué. Yo me juré no volver, pero el destino se burla de las promesas rotas. Hace 3 semanas comenzó a aparecer un montículo de tierra fresca frente a la puerta de mi casa cada amanecer. No hay huellas alrededor,
solo la pequeña pila y, sobre ella, un clavo oxidado. He limpiado la acera 7 veces y 7 veces reaparece. El médico del pueblo dice que padezco estrés postraumático, que vea a un psicólogo de Tepic. Pero anoche, mientras quemaba el 7º montículo, encontré incrustada una astilla de la linterna de Rubén. Ahora escribo esto con las luces encendidas y la pala recargada junto a la puerta. Cada crujido del techo me recuerda el signo húmedo de la tierra hundiéndose bajo mis botas. No sé si son hombres jugando a dioses oscuros o algo más antiguo que aprendió a usar los huesos como llave, pero sé que no se detendrá. Cuando termine esta confesión la enviaré a quien quiera creerme. Ojalá sirva de advertencia. Si mañana amanezco con un abismo en vez de cama, al menos quedará constancia de que aquí hubo alguien que vio el hueco caminante y vivió el tiempo suficiente para nombrarlo. Rubén todavía no aparece. El viento trae su nombre a veces, vibrando entre cipreses, y cada noche mi padre deja las llaves colgadas en la puerta, como disculpándose por un acto que no cometió pero que lo persigue. Yo, mientras tanto, duermo con la certeza de que tarde o temprano alguien, o algo, regresará a cavar bajo mi ventana. Y cuando la pala resuene esta vez, no habrá espiral posible que me lleve a la salida. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.